El paraboloide hiperbólico como estructura y la intuición estructural del arquitecto. El caso de la Capilla de las Lomas de Cuernavaca. La organización del trabajo consta de 6 apartados, que se explicarán ordenadamente y son los siguientes. La metodología elegida pretende ir analizando cada vez de manera más compleja la obra general del arquitecto, centrándose finalmente en una obra en particular. Félix Candela Uteriño nació en Madrid el 27 de enero de 1910 y ejerció la profesión de arquitecto hasta su fallecimiento el 7 de diciembre de 1997. En cuanto al arquitecto y sus circunstancias, tenemos los siguientes apartados. En ellos podremos entender el porqué la evolución de su obra está ligada estrechamente a las circunstancias personales del arquitecto. Félix Candela Uteriño estudió en la Universidad Politécnica de Madrid. Un año después de finalizar sus estudios, ve truncados sus planes de futuro, ya que el 17 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española. 3 años más tarde, a bordo del Sinaía, se realiza la primera expedición de españoles refugiados a México. Candela intenta dejar atrás los últimos años de su vida. Comienza entonces una nueva etapa en la vida del arquitecto en un nuevo país, donde empezaría su inexistente vida profesional hasta aquel entonces. 10 años después de su llegada a México, Candela creó su primer cascarón, resultado de un largo proceso de investigación durante el cual el arquitecto profundizó en sus estudios sobre geometría, cubiertas ligeras y las características técnicas del hormigón aireado. A la búsqueda de nuevos encargos fundará la Sociedad Cubierta Sala, conformada por los hermanos Candela y los hermanos Rangel. Desde entonces, la obra de Candela toma otro rumbo completamente distinto, centrado en las estructuras o cubiertas laminares. El proyecto que abre la larga lista de proyectos de cubiertas ala es el edificio Boliches Marsella, en 1951. Candela utilizó por primera vez la geometría del paraboloide hiperbólico para realizar el pabellón de rayos cósmicos en 1951. Nos encontramos entonces en un punto de inflexión en su carrera, ya que a partir de aquí utilizaría las inagotables combinaciones del paraboloide hiperbólico para la mayor parte de sus proyectos. Su primer gran contrato serían las bodegas para las aduanas en México, en Vallejo, DF. Mientras realizaba este encargo, Candela construiría en los mismos terrenos una de sus estructuras experimentales más icónicas, el prototipo experimental de paraguas. Candela se aventuró no solamente en el mundo industrial. En 1959 construye la cubierta de la Capilla de las Lomas de Cuernavaca, con una luz en su boca mayor de 31 metros. Constituye el límite de luz a cubrir para una estructura laminar establecido por Félix Candela. En su caso, podemos decir que fue un arquitecto atípico, ya que su obra más relevante fue realizada frente a cubiertas ala como constructor para la industria, aunque se aventuró en la arquitectura residencial, religiosa y en la escultura urbana. La reforma laboral del presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz en 1964, junto con las circunstancias personales del arquitecto y las influencias de su entorno, llevan su arquitectura a un cambio trascendental. Tras 2 décadas construyendo estructuras laminares, comienza a proyectar grandes cúpulas, en donde el paraboloide hiperbólico adquiere un carácter secundario. Candela no solo ejerció la profesión, sino que también sentía un gran apego a la enseñanza, llegando a dar clases en la UNAM, en Illinois e incluso en la prestigiosa Universidad de Cornell, llegando a ganarse su puesto en la Ivy League. Alternaba sus clases en la universidad trabajando como consultor profesional. Su obra póstuma sería el restaurante para la Oceanographic de Valencia, finalizado en 2003. Ahora vamos a analizar el motivo de por qué el paraboloide hiperbólico fue la estructura y forma predilecta del arquitecto. Un paraboloide hiperbólico es una superficie reglada alabeada del plano director. Puede generarse de dos formas distintas según sea el caso. En el caso de la capilla de las Lomas de Cuernavaca, la parábola generatriz, al desplazarse sobre la parábola directriz, genera
la superficie del paraboloide hiperbólico que podemos ver en línea discontinua. Se obtienen las generatrices desfasando paralelamente las asíntotas en el plano de la línea de tierra, proyectándolas sobre una superficie para finalmente realizar las secciones al paraboloide hiperbólico, producidas por distintos planos de corte. Se pueden replantear las hipérbolas conociendo los vértices de las mismas y teniendo como condicionante que la diferencia de las distancias de 1 y de 2 a dos puntos fijos, llamados focos, sea constante, que es la distancia entre los vértices v1 y v2 en valor absoluto de la hipérbola. Una vez establecidos los límites y la geometría de la cubierta, se realiza el replanteo de las líneas generatrices. Se proyectan los puntos coincidentes con la proyección de la cimbra sobre el plano de la línea de tierra y se trazan las generatrices apoyadas en las cimbras. Posteriormente se rigidizan las rectas generatrices y se apuntalan, ya que han de soportar el peso del encofrado una vez hormigonado. No hay que olvidar que el encofrado se encuentra rigidizado de manera vertical y horizontal, además de estar arrastrado en las direcciones paralelas a las líneas de las generatrices. El resultado del encofrado una vez terminado es una belleza, con un fuerte carácter escultórico y estructural. Sin embargo, en el caso de la recreación del encofrado, se aprovechó la flexibilidad de la madera con la que se realizó, no siendo este comparable al que se hizo en la vida real, ya que solo necesitábamos un elemento contenedor de la cubierta. Se empleó escayola como hormigón y fibra de vidrio como elemento resistente a las tensiones. Así se obtiene la capilla, reforzando en las zonas donde se producen las tensiones máximas y las mayores compresiones. El resultado físico, aun variando la geometría del encofrado para la reconstitución de la cubierta, es el mismo. Para el análisis en el programa SAP 2000 por elementos finitos, se ha realizado una malla de un espesor constante de 25 centímetros. Teniendo en cuenta las características estructurales de la ejecución de la cubierta, se han asignado unos valores a los materiales elegidos, donde se ha empleado un hormigón con unas resistencias a compresión similares al HA25. Se ha realizado exclusivamente un análisis de la forma, bajo los efectos de su peso propio. Los resultados obtenidos de la deformada nos indican unos movimientos mínimos. Los máximos valores suponen aproximadamente unos 4 milímetros en el eje Y y 2 milímetros en el eje universal Z. En cuanto a los momentos máximos, podemos observar que se encuentran cercanos a los empotramientos de los voladizos, teniendo unos valores de 3,6 newtons por milímetro en las zonas más desfavorables. Como se puede observar en el diagrama de máximas tensiones, estas son muy bajas, tanto en la cara superior como en la cara inferior, ya que este tipo de estructuras trabajan como una cáscara, dando unas tensiones, en el más desfavorable de los casos, de unos 0,5 megapascales aproximadamente. En la zona de mínimas tensiones tenemos las zonas de máximas compresiones, en newtons milímetro cuadrado. Posteriormente se analiza una sección de 1 metro cuadrado para realizar un breve predimensionamiento de las armaduras a emplear y que sean capaces de soportar las tensiones internas que se producen en la cáscara, en donde se determina que, teniendo en cuenta unas tensiones de 0,5 megapascales, una losa de espesor 25 centímetros y un acero B500, considerando la distribución de armaduras que realizó el arquitecto Félix Candela en la cubierta de la capilla, y sin olvidarnos de aplicar los coeficientes de seguridad al acero y a las tensiones, obtenemos unos resultados favorables para nuestra cubierta. Tras el desarrollo del trabajo, se obtienen las siguientes conclusiones.